Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a esta octava y última edición del Matiz de las Palabras, una producción de 3 y medio. Este es su espacio bohemio donde yo, Mauricio Reyes, les platicaré sobre cuestiones psicológicas a partir de textos literarios y de casos reales, acompañados, como siempre, por Héctor y Demián. Pero hoy, como es el último episodio de esta temporada, tenemos como invitado especial a un joven que todos queremos mucho, lo extrañamos con profundidad y es un gran amigo, Ricardo Fajareiro. Ricardo Tamayo, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Mau? Encantado de recibir la invitación. La añoraba. Ahora, Ya estaba celoso. ahora envidioso. espero participar aquí, en Quiero que vivo, a su lado, participes. en cuerpo. Y pues bueno, A su encantado de lado, estar. rosa, verde, de todos los colores que tú quieras participar. Pero dale. Pensé que no ibas a decir que sí, era el último episodio de la primera temporada. Es O que sea, primero dije sonó así. muy severo y yo, no, ya se va a ir. No lo haga, compa. Aguanten, compa. aguanten, esto acaba de empezar. Ah, y la otra es que tenemos un equipo nuevo que nos va a hacer sonar maravillosos. Entonces, Nos va a hacer sonar. Estamos estrenando equipo. esperemos que magníficos. les guste. Bueno, el tema de hoy es un tema especial porque lo voy a hacer bajo el contexto de enero, los primeros días de enero. Voy a hablar sobre la importancia de la magia en nuestras vidas como seres humanos. Todos necesitamos un poquito de magia. Como en plan esperanza, como en Ujú. plan... Sí. Como en plan esperanza, como en plan ilusión, Eso. como en plan deseo. ¿Cuál es la diferencia? Fantasía. ¿Entre qué? Entre como fantasía, deseo e esperanza ilusión. y ilusión. Esperanza es un sentimiento de estar esperando algo. De estar esperando algo. O sea, Pero siempre es algo mejor, ¿no? Generalmente. ¿es más como un anhelo o eso ya es otra cosa? Un anhelo tiene que ver con el pasado. Un recuerdo, Ah, ok. ¿no? Wow. ¿Y Una- la ilusión? Una ilusión tiene que ver con la fantasía. O sea, la ilusión de verdad es algo... La ilusión No podríamos pasar pensarla nunca. como un sinónimo al deseo. El deseo tiene que ver, el deseo es la ilusión, porque cuando uno lo consigue, ya no es eso. O sea, el deseo tiene que tener una ilusión. Sin ilusión, el deseo no es deseo. Y ya. Bueno, para poder dominar los problemas psicológicos del crecimiento, superar las frustraciones narcisistas, los conflictos típicos de la vida, las rivalidades fraternas, renunciar a las dependencias de la infancia, renunciar a la madre, renunciar al padre, a un hermano, a la familia, obtener su sentimiento de identidad y de autovaloración y un sentido de obligación moral. Todo eso es lo que un niño necesita. Necesita comprender lo que está ocurriendo en su yo consciente y enfrentarse también con lo que sucede en su inconsciente. ¿Cómo un niño puede entender lo que sucede en su inconsciente? Bueno, pues a partir de historias fantásticas, a partir de cuentos de hadas, a partir de mitos, ¿no? Fantásticos para niños. Pero porque no puede... O sea, como que no puedes accesar esa información, digamos, si es como todo el mundo real. O sea, no sería más como que empiezan a asimilar y comprender como las emociones, cosas También. que no pueden expresar. Claro. En general hablabas como de madurar, ¿no? O sea, como todos estos momentos en la vida que te van llevando a la madurez, ¿no? Como independizarte. Sí, por ejemplo, podemos entender a la madurez como la capacidad de asumir ciertas responsabilidades y de asumir cierta realidad. Uh-huh. ¿No? Exacto, como de verdad darte cuenta qué pedo, ¿no? Ajá, ¿En dónde estás? Ajá. Bueno, el niño puede adquirir esta comprensión y con ella la capacidad de luchar, no a través de la comprensión racional de la naturaleza y contenido de su consciente, sino ordenando de nuevo y fantaseando sobre elementos significativos de la historia, de algún cuento, por ejemplo. Al hacer esto, el niño adapta el contenido inconsciente, es decir, las fantasías conscientes que le permiten entonces tratar con el contenido real. Por ejemplo, casi siempre el cuento te ayuda a poner en escena de una manera sencilla lo que ocurre en el mundo exterior, ¿no? Y entonces el niño puede darse cuenta de la realidad a través de un proceso de fantasía, Okay. ¿no?
O sea, para ver la realidad sí es muy determinante como esta etapa de la vida de un ser humano que podríamos llamar hasta cierto punto ignorante, ¿no? Como que no saber muchas de estas cosas es como fundamental para que después como que entiendas el mundo. O sea, Ujú. vivir en la Y fantasía. a veces para la felicidad. Cuando eres niño, ajá. Entonces cuando, o sea, por ejemplo, va a estar muy cabrón, por ejemplo, un niño que vive en la calle. Porque estas cuestiones que mencionas van a ser muy diferentes. O sea, va a tener fantasías muy distintas a las que tiene, por ejemplo, un niño al que se le da comida y techo, ¿no? O sea, Sí. Sí, ya la o sea, va a ser un fantasía. adulto muy, pero muy cabronamente distinto. Porque la fantasía es subjetiva. Cada quien genera de acuerdo a su historia de vida, a su contenido de la vida, ¿no? Sus propias fantasías, ¿no? Sus Sí, propias conveniencias, sus propias necesidades, sus propios placeres, sus propias ideas, ¿no? claro. Ahí podría aplicar la de cada cabeza es un mundo, güey. Claro, Porque güey. pues, ya dependiendo de la persona es como interpreta la felicidad o las fantasías. Claro, lo Sí. importante siempre es la No, o sea, percepción. no digo que no vayan a ser distintas, pero por ejemplo, literalmente hablando en particular de una persona que pasa su infancia en situación de calle, güey, como desde muy pequeño está viviendo cosas ya que requieren como mucha realidad para pues, agarrarles el pedo, Ujú. pues tal vez pierde o vive una infancia que va a ser completamente, o sea, con ilusiones muy distintas a las de otro niño que no tiene que trabajar tipo a los 5 años. Claro, el concepto de infancia tiene que ver con todo este proceso de ideas, fantasías que a uno se le pueden ocurrir, la imaginación, ¿no? Es parte de esto. O sea, le puedes Entonces, arrebatar la infancia a claro, alguien realmente. sí se puede arrebatarle la infancia a alguien, ¿no? En ese sentido. Sí, eso es tu pregunta, sí se puede. Está cabrón. En este sentido, los cuentos fantásticos tienen un valor inestimable, pues ofrecen a la imaginación del niño nuevas dimensiones, a las que sería imposible llegar por sí solo. Todavía hay algo más importante, pues en estos cuentos se encuentra la forma y la estructura que le sugieren al niño imágenes que le servirán para estructurar sus propios ensueños o incluso sus propios miedos, ¿no? Tenerle miedo al coco, tenerle miedo al lobo feroz, por ejemplo, ¿no? Tenerle miedo a la bruja Sí. por la Blancanieves, ¿no? Se me ocurre, ¿no? Y a lo mejor esto les va a servir para canalizar mejor esos sentimientos, ¿no? Para poder tramitarlos de una manera más eficiente, comprensible para ellos. O sea, los expones de una forma segura. Sí, o sea, y aparte es de una manera comprensible para ellos, de Ujú. cosas muy incomprensibles como la inmensidad de las cosas. O sea, con cosas les enseñamos que hay muchas más cosas, ¿no? Sí, Eso está muy cabrón. O sea, en algún sí. momento como que es como el niño de la película The Room, No he visto esa. ¿Cuál es? que a una chica la abducen, digamos, la secuestran y el secuestrador la viola y la embaraza y la tiene encerrada y el niño ya tiene como, no sé, como 6 años. Ah, ok. El niño nunca, desde el día que nace, porque nace en ese cuarto, o sea, todo es en ese cuarto, güey, y nunca la va a dejar salir porque la tiene secuestrada. Entonces el niño desde el día 1 hasta sus 6 años nunca ha visto nada más que ese cuarto. Y de Piensa repente que llega ese su es el papá, ¿no? mundo. No, Y la mamá entra con una máscara de oxígeno al cuarto, no. ¿no? El Ok. punto es que está cabrón porque esa realidad era entera y válida y 100% real, digamos, para ese niño. ¿No? O sea, literalmente o sea, al exponerlos a estas fantasías de las que hablas, les abre como el panorama inmensamente. Sí. O sea, literalmente se dan cuenta de que no hay límite, ¿no? O sea, lo existe todo. Como para este niño de la película, no existía nada. Ok, pero sí es importante que existan límites. Sí, o sea, lo que veo es que les logramos explicar cuestiones muy complejas Sí. como esta, como dices tú, de una forma muy accesible, ¿sabes? Como Ujú. muy que la puede digerir el Claro, niño. sí, eso es, Eso está sí. bien, cabrón. Yo tengo una duda. A mí me resulta curioso que se invente un cuento o se invente un concepto de magia para que durante el paso del tiempo otra vez se quebrante, se deshaga, se le muestre una realidad diferente. Claro, Como- y es como un Santa choque. Claus. Y Por ejemplo. justamente voy a tocar ese Santa tema Claus. ya un poquito al final, ¿va?
Porque Va. obviamente uno crece, ¿no? Y puede haber un choque, decir, es que esto no fue lo que yo imaginé que era la vida, ¿no? mamá! Yo pensé que venía Santo Claus. Sí, porque entonces nos quedaríamos como el típico niño, ¿no? Que pide, porque todo el tiempo le dieron y no sabe trabajar o no sabe hacer cosas porque nunca tuvo la necesidad de hacer, pero no. Vemos que también en exceso y poner ciertos límites va a ser necesario, no dejarle la fantasía volar todo el tiempo, ¿no? O sea, hay que poner... Los límites te van a ayudar para mantener la fantasía, encarrilarla, güey. Que no se te desborde y que no se vuelva luego una chingadera Una y manía, que quién sabe ¿no? qué. Así a la verga, ya es como... ¡Santa Claus! Sí. Este es el objetivo de los cuentos fantásticos infantiles. Que la lucha contra las serias dificultades de la vida son inevitables. Es una parte intrínseca de la existencia humana, pero si uno aprende a no huir, sino a enfrentar las privaciones inesperadas y a menudo injustas, se llegan a dominar todos los obstáculos, alzándose al final victoriosos, ¿no? Es como la idea de esperanza que comenté al principio, ¿no? Ujú. O sea, te da como este sentido de que puedes seguir luchando por algo más, ¿no? Evita que el mundo se te torne todo oscuro, al menos, ¿no? Y bueno, voy a leerles fragmentos de los finales de los libros. Primero les voy a leer un fragmentito del libro de Blancanieves. Estos libros eran los que me leía mi mamá. Ahí les va. Y ella, aconsejada por los enanitos, aceptó. Pronto se celebró la boda, a la cual fue invitada la perversa madrastra de Blancanieves. Pero al llegar a la fiesta de Esponsales y encontrarse viva su hijastra, le dio tal ataque de furia que se murió destilando su propio veneno. Esto no fue impedimento para que Blancanieves y el príncipe se casaran y fueran muy felices. Y con frecuencia Blancanieves iba a visitar a sus amigos, los enanitos del bosque, que la querían mucho y le hacían valiosos regalos. Hasta los pájaros y los animalitos del bosque fueron felices al saber que su querida Blancanieves también lo era. Fíjate cómo termina el cuento, ¿no? Con una sensación de que puede existir, por a veces muy culero, que se pueda presentar una situación, un rayito de esperanza, ¿no? Y eso es Es súper como valioso. el trademark de Disney, ¿no? como Como el ese final tipo de feliz. rollos. Ajá, como el Ah, final pero feliz, bueno, como el estas historias rom-com de- modernas también ya están muy pinches voladas. Pero de los cuentos sí hay versiones originales, ¿no? Por ejemplo, el de Blancanieves, en donde el sí. final es trágico. Trágico. Esas son las versiones como adultas, ¿no? Sí, de Son los las cuentos. originales, ¿no? Hay muchas de también como de Edgar Allan Poe sí. Ah, claro, güey, pero Pues que son retomadas por Disney, ¿no? sí. yo no he Su visto cara que parece pinche como- Disney Sí, retome no, o sea, a algún lo que cuento. vamos no es que no sean válidas por ser versiones El Pozo y el distintas, Péndulo solamente es la por versión Disney que le da Channel. ilusión No al niño mames, y no es la güey. versión que le arrebata la ilusión al niño, ¿no? Porque Exactamente. Sí hay cuentos muy Ajá, cabrones. sí, o sea, sí, sí sí, hay claro. cosas muy ojetes. Como putas Hansel y Gretel, ¿no? Y así esos rollos que sí están bien tripiantes, güey. Eso está Güey, las feo. recientes están Hansel y bien- Gretel es de los hermanos Grimm y entran Ah, por ejemplo, dentro los de las cuentos de los historias hermanos fantásticas. Grimm. Ajá. Son, son clásicos. cositas que dices, Esos. "Ujú". Por ejemplo, este libro es clásico, güey. ¿Eh? O sea, son historias Pero estamos populares. hablando de mantener la ilusión, jóvenes. Exacto, y esta es la versión que cumplía ese propósito. Y está de huevos, porque como dice Mau, termina justo en un tono muy... De esperanza. Ajá. de Bueno, ilusión. ahora, este fragmento del cuento es de La Bella Durmiente. Y así termina. Los pájaros reanudaban su vuelo y las enredaderas y espinos a retroceder, volviendo a dejar libre el castillo. Naturalmente, cuando todo volvió a su estado normal, el príncipe y la princesa se casaron, entre el regocijo general, y volvió a reinar la animación, la felicidad en el pequeño reino que pronto volvió a ser conocido de nuevo. ¿No? Fíjate cómo vuelve a terminar con un pinche rayo de esperanza, ¿no? Y incluso de reconocimiento, ¿no? O sea, el castillo, el reino, volvió a ser conocido de nuevo, ¿no? Es como cuando a veces uno se puede sentir olvidado por alguien, ¿no? Ujú. Esta posibilidad de volver a encontrar ese reconocimiento en alguna otra mirada, ¿no? O, por ejemplo, el final del cuento del Rey Midas. ¿Sí se acuerdan de ese cuento? Que toca
Sí, oro. es el que toca cosas y se convierte en oro. Ujú. Pidió un deseo, fíjate, porque eso está bien cabrón, güey. O sea, este cuento es de mis favoritos, porque el rey Midas pide un deseo, ¿no? A un mago, y este mago le concede lo que él desee. Y entonces él dice, yo deseo que todo lo que toque se Sea convierta oro. en oro, güey. Fíjate la necesidad de dejar el deseo en la ilusión. Porque si el deseo se cumple, a veces puede ser lo peor que te puede pasar en la vida, que tu deseo se Sí. cumpla. Y eso ¿No? es bien real, ¿no? O sea, sobre todo, por ejemplo, a nivel personal, cuando piensas en cosas que pensabas años atrás o cosas que querías años atrás, que es como, wow, o sea, yo de verdad era como otro güey. Cuando ves atrás de tus libretas, ¿no? Ajá, y es que muchas veces por ese como romanticismo que sentimos con la ilusión, estamos pendejos, ¿no? O sea, nos apendeja, literal. O sea, no puede ser, como dices tú, ni 100% de una ni 100% de otra. O sea, Sí. necesitas aterrizar de vez en cuando. Necesitas aterrizar de vez en cuando y mantenerte en una línea como súper borrosa, güey, entre mantener una esperanza, porque también, o sea, por ejemplo, yo soy de las personas nihilistas que dicen, ¿sabes qué? Todos estamos condenados, güey, porque todos somos hijos del lenguaje, y entonces todos estamos, o no, o todos... Sí, como que todo carece de sentido ya, ¿no? O sea, es como ya, como nada vale la pena, todo vale la pena y no. Pero muy en el fondo, güey, cuando algo sucede, no me digas, o sea, cuando un momento de crisis, tal vez hace mucho no tienes un momento de crisis, pero esos momentos de crisis donde tú dices, güey, y recurres a algo, güey, recurres tal vez a la fantasía, recurres a la imaginación, a escribir algo. ¿Y de dónde nace este necesidad de escribir, ¿no? O sea, escribir necesita de imaginación, de paciencia, de trabajar el intelecto, a partir de, a veces, y en cierto sentido, de estos cuentos, güey. ¿No? ¿El arte entra como ese rescate de la palabra? Güey, estos libros son una obra de arte. O sea, escribir esto es arte, güey. O sea, son considerados como arte. No pueden ser pensados como otra cosa, porque todo lo que provoca en el otro, ¿no? Y entonces un niño puede leer la historia 2, 3 veces y darle 2, 3 significados diferentes dependiendo de su Del necesidad, mood. del mundo, de su contexto. Ah, pero no les leí el final del Rey Midas. Ay, tengo frío. Dice, tras 3 días y 3 noches permaneció el rey Midas encerrado en su cámara sin recibir a nadie ni permitir siquiera que le llevasen alimentos. Estuvo haciendo examen de conciencia y al final comprendió toda la verdad. Entonces mandó llamar a la viuda y le hizo entrega de una bolsa de monedas de oro. ¿Qué creen que quiera decir aquí? Como que Como comió de su redimirse. propio chocolate, de su propio veneno. Pienso yo que es todo lo que toco se convierte en oro. Porque en el fondo hay una necesidad de hacerse rico, ¿no? Ujú. Pero esta necesidad o esta idea de hacerse rico tiene que ver con un narcisismo, ¿no? Ok. Porque no vas a hacer rico al otro, ¿o sí? Es para él. Sí, lo quiere para él. Ajá, lo quiere para él. Entonces, cuando este güey le da a alguien, ya no se convierte en oro. ¿Sí me O entiendes? sea, como se rompe la maldición. O aprovecha esa maldición para poder hacer algo bueno. Pues sí. Está muy chingón. Este cuentito, fíjate que me gusta y tiene para un pinche capítulo aquí. O sea, ¿desde hace cuánto tienes esos libros? No Pues mames, desde güey, los niño, ¿no? tengo desde como hace 20 años, güey. ¿Y cuántos significados les has dado? Pues fíjate que hasta la fecha y aquí están. Pues sí. Tómela, perro. Pues mira, si quedó así de... Ya los subí al consultorio. Esos están ahí. Ándale, tú muy bien, ¿eh? Ya para cuando tengas allá a los niños en consulta. Fíjate que tal vez no es como algo que puedas decir como tajantemente que me sirvieron para esto. Pero pues son muchas otras cosas que tal vez de no haber sido yo lector de estos, No hubieran llegado. a otros no lados. hubiera sido yo a ser quien soy hoy en día, ¿sabes? No sé. ¿Concuerdo? Los cuentos fantásticos suelen plantear de modo breve y conciso un problema existencial. Esto permite
al niño a atacar los problemas en su forma esencial. A ver, cuando una trama compleja le haga confundir las cosas, el cuento simplifica cualquier situación. Los personajes están muy bien definidos, los detalles, excepto los más importantes, esos quedan como suprimidos. Todas las figuras son típicas en vez de ser únicas. Por ejemplo, está muy clara la idea de el malo, el bueno, el amigo, el que se entromete, ¿no? El que traiciona, ¿no? Y también ideas ya más, no sé, me voy a escuchar medio chairo, pero ya más creepy, ¿no? Como el matrimonio y de que siempre termina feliz, pero termina casándose. Sí, ¿por qué? Y siempre es su príncipe, pero siempre no sé qué, ¿sabes? Es como... Porque cuando los cuentos empezaron a tener un... ¿Cómo puedo decir? Un auge. Estaba también en auge lo de la iglesia, ¿no? La religión estaba también en auge. Entonces, para explicar a veces la existencia humana se hacía como recurso a la religión, ¿no? Y entonces, por eso, cuando el cuento trataba de explicar algo que también tenía que ver con la vida humana, metían y a veces tenían cosas que tenían que ver con la religión, ¿no? Ujú. Es por eso que a veces están permeados de esta idea tradicional, ¿no? Y siempre los terminaban casando. Los cuentos que nos compartiste, ¿de qué parte del mundo vienen? Pues de Europa, De ¿no? Occidente, ajá. Sí. ¿Cuántos cuentos mexicanos te han significado? Conoces. El Periquito Sarniento. No sé, güey. Creo el Periquito Sarniento. La y Llorona ya, güey. marcó mi vida. Pero esos son cuentos. Pues sí, son cuentos como fantásticos. Forman parte como del mito, ¿no? De la leyenda. Pues. Verga, güey. El del monje del puente de aquí. El del longe moco. ¿El del fraile? El del fraile. Estaría bien chido que hubiera cómics como de güeyes como de guerreros prehispánicos, ¿me entiendes? Saca las ilustraciones y yo. Ese rollo Hacemos estaría el bien pinche- chido, ¿no? ¿No hay cuentos Que, pues, hispánicos? sí, pero estaría bien chido que fuera cómic? parte de la cultura popular, ¿no? O sea, que los niños pudieran tener acceso a eso. Estaría bien chido Ah, que sea órale. con eso. Claro. Bueno, al mismo tiempo, la importancia de estas historias fantásticas que, que se le cuentan a los niños les ayudan a comprender y les alientan en el desarrollo de su personalidad, pues les brindan significados diferentes a diferentes niveles y enriquece la existencia del niño de tan distintas maneras que no hay libro que pueda hacer justicia a la gran cantidad y diversidad de contribuciones que dichas historias presentan a la vida del niño. Por eso es considerada una obra de arte. El placer que experimentamos cuando nos permitimos reaccionar ante un cuento, el encanto que sentimos no procede del significado psicológico del mismo, aunque siempre contribuye a ello, sino de su calidad literaria. El cuento es en sí entonces una obra de arte y no lograría este impacto psicológico en el niño si no fuera de otro modo. Ahora bien, como en todas las grandes artes, el significado más profundo de este tipo de cuentos será distinto para cada persona e incluso para la misma persona en diferentes momentos de su vida. No era como lo que les decía. Un niño puede leer Caperucita Roja a los 5 años y le puede dar un significado. Un niño puede leer Caperucita Roja a los 7 años y le va a dar otro significado, dependiendo del contexto y de su vida en el que se está metiendo, ¿no? Es como ver películas de Wallace y Gromit ahorita y entender todos los chistes de doble sentido. Sí, claro, güey. Y digo, Y están en wow. Netflix. Asimismo, el niño tendrá un significado distinto de la misma historia según sus intereses y necesidades del momento. Si se le ofrece la oportunidad de recurrir a la misma historia cuando esté preparado para ampliar los viejos significados, o tal vez para sustituirlos por nuevos. Cuentos fantásticos se crearon en un periodo en que la religión, o sea, lo que vamos, Ujú. constituye la parte fundamental de la vida. Y de la ilusión. Porque si es tan dogmática esta cuestión, pues tenía que haber. No, como la algo que religión se lo creyera, es, ¿no? no, tiene una esperanza, ¿no? La esperanza, Exactamente. pero eso es una esperanza absurda, bueno. No, pero aparte también Pero la pues religión es siempre una estuvo en esperanza todos lados. absurda como todas las demás, ¿no? ¿Me entiendes? Porque al final es eso que decías, como es la esperanza y ya. Y, Sí. y si se convierte en realidad, pues no. Sí. La esperanza es absurda. Bueno, ya. Qué romántico. Pues no, güey. Bueno, sí. Es como sexy, romántico,
vato hipster que es súper Contemporáneo. nihilista que dice como, pues sí, me gustas, pero X, ¿no? Y tú como, sí, güey, te amo. Por esta razón, todos o la mayoría de ellos tratan directa o indirectamente de temas religiosos también, de temas morales, de temas éticos, entre otros. Por eso lo que nos ofrece el cuento fantasioso es también una forma de moldear nuestra conducta. Todos necesitamos un poco de esa magia que proporciona la fantasía, o la ilusión, o bien la esperanza. Por ello, la necesidad de que exista una imagen como la de Santa Claus o la de los Reyes Magos es súper importante, porque aparte de que proporciona en cierta medida una ilusión y una esperanza al niño que un día fuimos, moldea la conducta, pues hace la introyección de una ley de una manera más soportable y favorable. Porque el decir que una vez al año No hace daño. alguien casi divino te va a traer juguetes y va a entrar por esa pinche chimenea, o si no tienes chimenea le crees a los Reyes Magos, güey. O Trae al niño Dios. o al niño Dios, Niño güey, Dios. y le pides a todos. Pero Yo una lo- vez al año estas figuras te traen un regalo, ¿no? Te cumplen un deseo, más que un regalo es un deseo. Sí, ¿no? te cumplen, La exacto. ilusión de la magia, ¿no? Pero- Imagínate pedirle a Santa Claus como revistas porno y tus papás así de, ay, chale. Pero para No, que, ma. pero para que Una estos muñeca inflable. Pero para que esto pueda funcionar, o sea, para que sea una vez al año, tiene que haber una contraparte, ¿no? Tiene que ser. Si no te portas bien, no te voy a traer tu microornito, mijita. ¿Eh? Pinche microornito, siempre me quedé con unas ganas Y bien atoradas entonces- de un microornito. Uno se tiene que ajustar a las reglas, moldear su conducta para que uno pueda tener eso. Ujú. Entonces, gracias a esto, podemos pensar que la introyección de la ley, de nuestras prohibiciones, se hace más llevadera y no se hace tan tajante a partir de esto. Pero eso es porque ya hay un deseo, ¿no? Claro, claro. Sí, pues es justo por eso. Ujú. ¿Han visto? El cuento no abre el deseo. El cuento abre La posibilidad. la posibilidad Exacto, es la posibilidad. de desear más cosas, güey. Lo que te digo, con cosas les enseñamos que hay muchas más cosas. Sí. Que es el no hay límite, digamos. Por ejemplo, y viceversa, güey, porque le explicas que el lobo feroz se comió a Caperucita Roja y por eso no pueden estar solos, ¿no? O que si se van o están solos en la calle se los pueden llevar y dices como de no te vayas el lobo. Y es como Exacto. Pues sí, les estamos Exactamente. tratando de pasar como todo un tipo de conocimiento pragmático que tenemos los adultos o la humanidad en sí, si quieres, a través de su propio lenguaje, digamos. Y que esto además es para moldear la conducta Súper cabrón. en un sentido muy Súper inconsciente. cabrón. La conducta se moldea Bueno, te iba a a decir, partir del lenguaje, o sea, porque es lenguaje. ¿han visto la película de está en Netflix que se llama Klaus? Es justo de este pedo. Muy buena. Justamente, muy justamente buena. Este esa pedo. película quería llegar, güey. Bueno, no sé si quería llegar, pero pues, qué bueno que la tocas, güey. Güey, es que es un peliculón, güey. A ver, Está platícala muy un poquito, güey. Platícala tantito. Pues así para los que no la han visto, o sea, en Los general compas. es como, digamos que la trama va de darle una explicación como súper lógica y aterrizada a la leyenda de Santa Claus, ¿no? Ujú. Y bueno, esa es la historia. No, pero justamente, ¿qué es lo que pasa, güey? O sea, Santa Claus deja de funcionar. Está olvidado, gordo, oxidado, ¿no? Exacto. Hasta que un güey llega, que es cartero, y llega y le dice, oye, güey, ¿qué pedo? Pero es que ¿por ni qué siquiera me era estás Santa diciendo? Claus antes de eso, ¿me entiendes? Ándale, ajá. Pero entonces lo un güey le hicieron. escribe. Lo creo. No Lo sé por creo. qué él escribe. Y entonces el cartero, para conseguir trabajo, le lleva la carta a Santa Claus, ¿no? Y Santa Ujú. Claus, cuando le llevan la carta, le lleva una pinche regalo. pelota, un regalo, ¿no? Entonces todos los niños dicen, güey, ¿qué pedo? Ahora, güey. ¿No? ¿De dónde sacó Jaimito Y su entonces balón, güey? todos les empiezan a pedir, ¿no? A Santa Solo Claus y regalan Santa Claus machetes. empieza a funcionar. Pero resulta que este pueblo donde está Santa Claus está dividido entre como Siempre están en dos. vergazos. Son bien poquitos. Como los Capuleto y los... ¿Cómo se Ajá. llamaban? Los de Montesco y los Capuleto. Entonces estaban siempre dividido el pueblo en dos y siempre tenían peleas. Entonces lo que hacen los niños al empezar a pedirle a este Santa Claus es empezar a entre los niños juntarse y hacer buenas unión. acciones.
Ajá. Entonces, había una escuela, pero pinche escuela nadie iba, ¿sabes? Porque, pues no, güey, la maestra empezó a vender peces, güey, ahí en la escuela. Y entonces, el vato les empezó a decir, no les voy a llevar la carta a Santa Claus si no van a la escuela, como por echarle la mano a la Si no maestra que escriben estaba la ahí carta. vendiendo peces, No, es que ¿no? el pedo es que había muchos niños analfabetas. Ok. Y él decía como, es que yo no puedo traértela. O sea, si no hay carta, no hay negocio. O sea, necesitas traer algo escrito. Y para Y aprender a les digo, escribir. vayan a aprender a escribir con esta vieja. Ajá. Entonces, fíjate cómo es. Ah, y bueno, aparte de eso, pues los adultos también empezaron a tener que empezar a convivir entre sí, porque ¿dónde está el niño? No, que con el vecino, y ya tenías que ir y chingada, y entonces empezaron a hacer una serie de convivencias. Entonces, lo que te está poniendo esta película es justamente la base sólida psicológica que trae consigo los cuentos como Ajá. Santa Claus, güey, o los Reyes Magos, ¿no? Moldean la conducta, hacen unión, ¿no? Permiten y dan esperanza, en fin. Pero los Reyes Magos sí son de verdad, güey. Hasta se ven en el cielo. ¿Los has visto? Sí, una ¿Qué vez son? ¿Eh? ¿Qué son? ¿Los Reyes Magos? Ajá. Melchor, Gaspar y Baltasar. No, pero Creo que una vez lo- aterrizaron mal en la casa del vecino y se cayó el techo. Pero sí has visto que hay 3 estrellas en Sí, el son cielo 3 estrellas. que están como en línea súper ordenaditas. Es el cinturón de Orión. Sí, según yo es el cinturón de Orión. Wow. Si explicamos a un niño por qué un cuento fantástico puede llegar a ser tan fascinante para él, podemos destruir además su encanto. En gran manera, la ignorancia del niño lo hace pasar un momento agradable. Si nosotros Ujú. le explicamos por qué le gusta ese cuento, le quitamos lo bonito. Es justo como de que vivimos en una ignorancia muy cómoda, ¿no? Cuando estamos en esa etapa de nuestra vida. Es muy necesario, pienso también. Pues sí, más que nada como para el desarrollo y transición de Ujú. entre bebé y niño, niño Y adulto, pero por ejemplo, si te adolescente y fuerzan a así. perder esa ignorancia a muy temprana edad, Pero ¿te acuerdas que tú decías? O sea, bueno, yo me acuerdo que una vez en alguna plática tú le dijiste a que tú si llegaras en algún momento a tener algún hijo o así, vas a quitar, Claro. no estamos embarazados, ¿eh? Todavía. vas Todavía a, no, vas no a hemos quitar, logrado 24 años. no le dirías como estas cosas, ¿no? Tú le dirías como, no, güey, pues yo te lo voy a dar y no existe nada de... Ajá. A ver si quieres lo explico. En general mi pedo era que yo decía, si alguna vez yo tengo hijos, a mí en lo particular siento que es como un poco absurdo el rollo del Santa Claus, no porque no le quiera dar regalos, pero porque yo puedo decirle como, en Navidad tu papá siempre te va a traer regalos. Y aparte esa cosa, pues literalmente puede seguir hasta que yo quiera, ¿me entiendes? O sea, puedo seguir regalando algo a mi hijo aunque él sea un adulto mayor y tenga otra familia, ¿me entiendes? Es como, siento que es algo mucho más personal que decirle como, ay, sí, o sea, qué bueno que seas mi hijo. Al fin y al cabo, un X güey te va a traer una cosa una vez al año, ¿sabes? Es como... Ujú. Entonces, Sí, de ese era mi acuerdo. debate como No, de interno, acuerdo. como de que yo qué le diría al niño cuando el niño llegue a mí y me diga, güey, es que todos en la escuela les trae regalos a Santa Claus. ¿Por qué a mí no me traes nada a mí, no? ¿Qué le digo? O sea, le digo, es que Santa Claus no existe. O sea, no le voy a decir eso. Y Bueno, tampoco le voy a decir, o sea, No, ¿sabes? Ya es se que- vuelve muy cabrón. O que le digo, Sí. bueno, es que ya a partir de este año sí te va a traer, ¿eh? Y ya. Ujú. Te lavas las manos bien cabrón, Ahora ¿no? sí le escribe su carta. es que, guacha, güey, a lo que voy es, tú puedes no decir o decir respecto a Santa Claus, respecto a los reyes, si existen o no existen, respecto a lo que tú quieras, ¿sí? La cosa aquí sería mantener de alguna manera esta parte de la ilusión, ¿no? Puedes no decirle que Santa Claus, puedes decirle que Santa Claus o los Reyes Magos no existen, pero puedes no por eso quitarle este pedazo de esperanza, ¿no? Tal vez en este sentido y con esto se le vaya algo, pero no creo que sea como mientras mantenga desde otro lado esto puede sostenerse, ¿no? O sea, no Ujú. importa que le digas o que no le digas, sino más No, bien- porque al fin y al cabo, mi hijo en este caso seguiría teniendo su fantasía, ¿no? Porque en Sí. ese caso la fantasía, sería otra. particularmente la de Navidad, se la proporciono yo. Mm. Y va a tener muchas otras, como cualquier otro niño, ¿no? Eso es Pero- muy narcisista, no te creas. O sea, no... O sea, espero que sepas que no lo digo porque De no quiero que acuerdo. nadie más le dé regalos. De acuerdo, de acuerdo. Pero a lo que voy es que siento que es más lindo que esa sensación que tiene pueda venir de su propia familia, ¿no? Sí, sí. y que sí, diga sí. como, ay, es que pues, mi papá siempre me da regalos en Navidad y que sea como, pues a huevo. Ujú. Yo coincido. Solamente quiero rescatar esta idea del Santa Claus por las fechas y los Ujú. pinches Reyes Magos.
Bueno, ya casi para terminar. De las historias populares, de los cuentos fantásticos sofisticados como los libros de Alicia en el País de las Maravillas o algunos de los críticos más elevados como Chesterton, manifestaron que los cuentos fantásticos son exploraciones espirituales y por lo tanto lo más parecido a la vida real, puesto que revelan la vida humana vista o sentida desde el interior. Lo más parecido a un cuadro. Wow, un sueño, ¿no? Lo más parecido a... Pues la vida es un... Sí. Y un libro es como un cuadro. Life imitates art, ¿cómo es? Ujú. Al revés, ¿no? ¿El arte imita la vida? Sí, ¿no? La vida imita el arte. Piénsalo. ¿No Bueno, puede ser la vida es arte? No sé, nunca lo había escuchado en español. La neta me lo estoy No, pero inventando por en el... español. Ah, ok, ok. O sea, pero la frase va... La vida imita al arte. pues es que pones de manifiesto la existencia de un Dios todopoderoso. No. Sí, No, piénsalo. no. Digo, la vida imita al arte porque es mejor creer como que en la ilusión de la que hablas que en la realidad. Es por eso que el arte no imita la vida. No, Es al mira, contrario. el arte tiene que ser creado, güey. ¿Sí me entiendes? El arte tiene que ser creado, no puede haber arte sin que nadie lo haga. Entonces dices que el arte imita la vida tuvo que haber sido creada. Entonces cuando dices que la vida tuvo que haber sido creada, pones de manifiesto la existencia de un Dios todopoderoso. Y eso se me hace horrible, güey. Por eso digo, no, O güey. sea, no lo estoy poniendo en presencia como de ningún dios. O sea, no tiene que ver con ninguna ¿Cómo religión. no? Está intrínseco Y la en el otra, no lenguaje. estoy hablando de una cuestión de que qué vino primero. Si Ya sé que no el te arte o refieres la que... vida. No, me vale verga. Pero Yo nada todo más eso estoy tiene que diciendo, ver, güey. la vida imita al arte porque es mejor la ilusión y la fantasía que Bueno, la ok. realidad. Ok. Es muy fácil, pienso yo, pero bueno. No lo No, entiendo bueno, tanto, continúa. pero bueno. Ahí escríbenos un comentario a ver si... No, aguanten, continúen. No. Bueno. A través de la historia del hombre nos damos cuenta de que la vida intelectual de un niño, exceptuando las experiencias inmediatas dentro de la familia, siempre ha dependido de historias míticas, así como de los cuentos de hadas. Esta literatura tradicional alimenta la imaginación del niño y estimula su fantasía. Al mismo tiempo, estas historias son un importante factor de socialización. Socialización. En los cuentos fantásticos, los procesos internos se externalizan y se hacen comprensibles al ser representados por los personajes de una historia y sus hazañas. Esta es la razón por la que la medicina tradicional ofreció un cuento que diera forma a un determinado problema a la persona psíquicamente deteriorada, para que ésta al meditar sobre él, se esperaba así que con la contemplación de la historia la persona trastornada pueda llegar a vislumbrar tanto la naturaleza del conflicto que vivía y por el que estaba sufriendo, como la sensibilidad de su resolución. Es decir, incluso en la medicina se ha utilizado esta idea del cuento para trabajar ciertos trastornos mentales, ¿no? Para la psicosis, para algunas esquizofrenias, para algunos espectros autistas, ¿no? Les sirven estos cuentos para ellos poder darle una explicación a esa realidad que no pueden nombrar, ¿no? A partir de su calidad de lenguaje, sino que a partir de estos libros pueden abrirles otro campo y puedan ayudarles a Transmitir lo que les ocurre. hacerse un poco más conscientes de la realidad que les rodea y del trastorno que están sufriendo, por ejemplo, ¿no? Y tal vez eso puede hacer mucho. Desde un punto de vista adulto y en términos de la ciencia moderna, las respuestas que ofrecen los cuentos de hadas están más cerca de lo fantástico que de lo real. De hecho, estas soluciones son tan incorrectas para muchos adultos ajenos al modo en que el niño experimenta el mundo que se niegan a revelar sus hijos esa falsa información. Sin embargo, las explicaciones realistas son a menudo incomprensibles para los niños, ya que estos carecen del pensamiento abstracto necesario para captar sus sentidos, y los adultos están convencidos de que al dar respuestas científicamente correctas, clarifican las cosas para el niño, pero ocurre lo contrario. Explicaciones de este tipo confunden al pequeño, le hacen sentir abrumado e intelectualmente que está derrotado. El malestar que provoca la ansiedad
se convierte entonces en el gran placer de la ansiedad a la que uno se enfrenta y puede dominar con éxito. Eso es la clave del cuento. Que el niño pueda sentir que se enfrenta a una situación compleja, que puede tener ansiedad, que le puede tener angustia, pero a la cual se puede sobreponer, ¿no? Porque lo interesante, Sí, que lo puede claro. resolver, porque lo interesante es que el niño se pueda identificar con varios personajes del cuento en diferentes momentos. E incluido también, ¿no? Sí. Wow. Me llama la atención que tengas dos conceptos tan marcados como el del niño y el del adulto. Entonces, ¿qué los separa? Yo creo que la pérdida de esta fantasía o de esta esperanza. Yo, por ejemplo, siempre tengo la imagen de señores, como la imagen cómica de estos viejos que todo el tiempo están molestos, ¿no? Entonces, como yo puedo pensar en este sentido y desde lo popular, ¿no? Que a lo que se refiere aquí con vida adulta, o a lo que me refiero en este momento con vida adulta, puede ser como la pérdida de esa esperanza, ¿no? De ese crecer y decir, esto no sirve, esto no cuadra mejor, ¿no? Decir las cosas tal cual y entonces perder como esta parte de la magia o de la ilusión, ¿no? Y eso puede significar pues o puede marcar la diferencia entre estos dos momentos. Pues también hay niños como que adultecen muy pronto, como niños que tienen que cuidar, como que criar a sus hermanos Claro. menores, o que tienen que, no sé. Hasta hay películas de eso, ¿no? Pues sí, supongo. Pero fíjate que está muy interesante porque para mí, por ejemplo, algo maravilloso que yo pienso que ya es como no de niño, pues es leer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me Ujú. gusta, por ejemplo, leer Rayuela, güey, la novela de Rayuela de Cortázar, ¿no? Para mí es como fantástico, maravilloso y vuela mi imaginación. Tal vez ya no leo Caperucita Roja, pero pues leo a Allan Poe, por ejemplo, ¿no? A Poe. Y bueno, pues si les gustó, no se olviden de darle like y suscribirse, dejen su comentario y recuerden seguir a estos dos hombres que tenemos aquí en micrófonos, Héctor y Demian. Sí, acuérdense de escuchar el Club de los Hostiles, donde hablamos de temas de historia de México. Y Cosmic Latte, estamos hablando sobre ciencia, tecnología y astronomía. Y pues también acuérdense de seguir a Estudio 3, no, 3.5 punto estudio en Instagram. En Instagram y en Spotify y en Todos lados, YouTube por y en favor. todos lados. Quiero agradecer una vez más al invitado especial que tenemos hoy en día. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos con tu presencia y con tu magnífica cualidad de ser Mentalidad. humano, güey. Gracias por la invitación. Uno no se la puede pasar mal acá y espero que la invitación también llegue a sus casas. Hasta pronto Chao. y felices Reyes. Los borbotones.